Seniyama, ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́ Seniyama, ikú dákun máa lọ òrèrè, àrùn dákun má ṣe do nítòsí, òfò má ṣe do nítòsí, ọ̀ràn má ṣe do nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́, àrùn torí oníbùjẹ́ fòlọ́, òfò torí oníbùjẹ́ fòlọ́ o. Ọ̀ràn torí oníbùjẹ́ fòlọ́, ẹ̀gbà torí oníbùjẹ́ fòlọ́, àjogún ayé àjogún ọ̀run torí oníbùjẹ́ fòlọ́. Seniyama, ikú torí oníbùjẹ́ fòlọ́. Bienvenidos, señoras y señores, a lo que es religión, magia y espiritualidad. y el tema de hoy es bastante universal. Vamos a estar hablando de lo que vendría siendo la vida después de la muerte. Wow. Basado en muchos research que yo he buscado y he leído, han habido personas que han estado muertas, fallecidas, más de 10 o 15 minutos, podemos decirlo. Y cuando han regresado, han dicho que han tenido la experiencia de la luz blanca. Oh, sí. Han documentado, exacto, que han visto un familiar, a Jesucristo, que han visto alguna virgen. Eso dependiendo de la tradición o de la religión de cada persona. Sí, yo he leído sobre eso también. Hay documentales que los han resucitado y las personas viran, a eso te refieres, ¿no? Que viran haciendo las historias. Exacto. De que vi la luz blanca, esa es la más común. De hecho, padrino, en la tradición de nosotros hay personas que han documentado de que han visto Obatalá, Ochun, a cualquier orisa. Su ángel de la guardia, Exacto. sí. Yo me imagino que, disculpa que te interrumpa, yo me imagino que más bien eso depende de la cultura y depende también de como la religión. Por eso es que yo estoy bien de acuerdo contigo en que es algo bien universal, porque un fenómeno que le ocurre a tantas gentes y el mismo fenómeno las personas regresan con una historia distinta. Como estábamos hablando, o vía Jesús, o vía... Pero bueno, si viste a Jesús, después esa persona casi siempre era cristiana o era católica. Y si ves a Obatalá, bueno, evidentemente esa persona era de la tradición nuestra. Por eso es que es bien global. Disculpa, padrino. Y si no, después de eso, entonces se inclina más hacia ese... Correcto. O se inclina a algo más amplio o a una visión más cosmológica, más cosmopolita de las tradiciones. Lo cierto es que todas concuerdan en lo mismo, ¿no? Que existe y que algo continúa, ¿no? El alma continúa. Bueno, padrino, yo quiero que tú me hables un poquito acerca de lo que vendría siendo la religión de nosotros con respecto a este tema. ¿Existe algún camino, algo que indique que existe después de la muerte? Bueno, sí, la tradición yorubá, lo que pasa es que no hay mucha información al respecto, pero la tradición yorubá tiene también toda su parafernalia con respecto a la vida detrás de la muerte. Pero bueno, yo creo que habría que indagar un poco, ¿no? en las otras tradiciones. Padrino, aparte de la tradición yorubá, antes de llegar ahí, porque esa es la tradición de nosotros en realidad, en el mundo de los aztecas, en el mundo de los egipcios. En el mundo de los egipcios, por ejemplo, los egipcios son considerados arqueológicamente los primeros en referirse a la vida después de la muerte por toda esta cosa del libro de los muertos, etc. Además, los egipcios basaron su cultura precisamente en prepararse para la vida después de la muerte. Por ejemplo, hay una pirámide en Egipto, que es la pirámide de Saqqara, que es considerada arqueológicamente como la cuna de estas ideas relacionadas con la vida después de la muerte, la reencarnación, etc. Donde básicamente se preparaban. Esta pirámide se supone que es de unos 5.000 años antes de Cristo, que bueno, después estaremos hablando de eso, porque según los arqueólogos esta sería la cuna, pero realmente los yorubá son más viejos y ya tenían estos conceptos también. Pero bueno, en Egipto básicamente se preparaba al fallecido para atravesar el camino del afterlife o el camino del inframundo. Porque el inframundo estaba lleno de demonios o de entidades negativas que no te querían dejar llegar. Y había que preparar. Y ahí hay una pequeña similitud que después vamos a hablar de ella. Había que preparar al fallecido o al faraón, en la gran mayoría de los casos, para que pudiera hacer esa travesía y llegar, el objetivo era llegar al mundo de los dioses. Ahora,
La reencarnación, y esto se hacía pues inscribiendo en el sarcófago o en la pirámide, inscribiendo diferentes como encantamientos, ¿no? O hechizos o mágicos, que eran los que después el fallecido, cuando resucitaba, iba a usar para detener a esas negatividades que le querían impedir el paso al mundo de los dioses. Era de la manera que se hacía. Ahora, esto era bien importante, sobre todo en el caso del faraón, el caso del rey, el faraón. Era importante que el faraón y asegurar que el faraón pudiera hacer esa travesía, porque de eso dependía que los dioses estuvieran contentos, de eso dependía que los vivos siguieran teniendo una buena vida. O sea, había que asegurar la reencarnación del faraón. Eso es en el tema de los egipcios, y tiene un punto de similitud con los yorubá, donde el tema de que los ancestros soportan la vida de los vivos, ¿no? O ayudan en la vida de los vivos. Yo te voy a ser sincero, en mi opinión, yo lo veo un poco egoísta. Lo voy a poner así. Bueno, porque ellos lo que estaban era garantizando un después, porque todo es un enigma, nadie Sí, sabe qué hay después. pero más se allá. basa, o sea, se basaba la cultura de egipcio completo para el faraón. Y los que estaban trabajando respecto a todo eso, ¿dónde queda? Bueno, ya eso lo dejamos a la historia. Bueno, por ejemplo, en la cultura de los aztecas, el mundo de los dioses y de los ancestros era muy imprescindible para los vivos. Ellos hasta hacían sacrificios humanos para poder garantizar el favor de los dioses y la vida después de la muerte. ¿Qué tan importante era para ellos? Pero ahí ves también una correlación, porque el sacrificio humano se hacía precisamente para garantizar esa vida después de la muerte y para garantizar el favor de los dioses. Se vuelve a ver el tema de los ancestros en pos de que los vivos tuvieran una mejor vida. Me imagino que en el caso de los aztecas, para tener mejores cosechas, ese tipo de cosas. Disculpa, Perino, que te interrumpa. De hecho, hasta en muchas de esas culturas ellos se daban voluntariamente, ¿no? Sí, en los aztecas, sobre todo, los aztecas se sacrificaba voluntariamente, y creo que, bueno, le quitaban el corazón y era un poco... Claro, pero era voluntario, era voluntario. Para ellos eso era un acto de amor. No, y era un honor que Exacto. entregaran su vida. Exacto. Para un próspero mañana, por decirlo de No, algún modo. mira, la mayoría de las tradiciones paganas, o sea, no creyentes en Cristo, la mayoría de las tradiciones paganas o religiones paganas tienen un aspecto que tocan o tienen su propia teoría o su propia creencia con respecto a la vida después de la muerte, a dónde vamos, con quién nos encontramos y toda la parafernalia que esto incluye, ¿no? Tienen sus propias versiones. Los más parecidos a los yorubá, si lo pienso así, son los hindúes. ¿Por qué? Porque los hindúes, uno, creen en la reencarnación, pero en la reencarnación de múltiples vidas. Ellos creen que el ser humano tiene que reencarnar múltiples veces para alcanzar un estado de liberación, que ellos le llaman un estado de liberación. Disculpa, padrino, como en el caso de la tradición de nosotros. Correcto, y ahí vamos a llegar. Por eso estoy usando los hindúes como referencia para hablar de otra tradición también. Los hindúes coinciden en que había que reencarnar muchas veces para poder llegar a un estado de liberación, a los que ellos le llaman el moksha, que es un estado que en el caso del hinduismo es el estado más similar a Dios, ¿no? Un estado de energía pura, eterna. ¿Qué pasa? Para llegar a ese estado había que vivir muchas vidas, reencarnar muchas veces. ¿Qué sucede? Entra el factor del karma, que también es un factor que lo vemos en la tradición yorubá. Porque si tú tenías una buena vida, garantizabas que la próxima vida fuera buena, y así otra mejor, y así otra mejor, y alcanzabas ese estado de moksha mucho más fácil. Pero si tienes una vida mala, sufres las consecuencias en la próxima vida. En eso también hay una semejanza con los yorubá. Lo que pasa es que en el caso de los hindúes, haciendo un poco sin irrespetar, ¿no? Tienen algo gracioso, porque los hindúes en Varanasi tienen un río, que es el río Ganga, que quien es cremado en ese río es como un shortcut. Se quita las reencarnaciones y va directo al estado, porque ese es el río sagrado en el hinduismo, que viene desde el Himalaya y termina en el mar.
y quien es cremado en la ciudad de Varanasi, en ese río, se supone que es el ritual el ultimate, el último ritual, no, el más pleno, y es como Un pasaje directo. un pasadizo rápido, porque en realidad el objetivo de ellos no es reencarnar, el objetivo de ellos es llegar a ese estado de moksha, de energía universal, plena, eterna, en ese estado de Dios, ¿no? Ahora bien, y así, los hindúes son los que más se parecen a nosotros. En todas las demás tradiciones, sería muy largo aquí hablar de ellas. Lo otro que tenemos más cercano, bueno, es el cristianismo, que sí rompe un poco las barreras de lo que piensan todos los demás. Porque bueno, el cristianismo, realmente en el cristianismo, si hacemos un poco de historia, el Viejo Testamento no tiene ninguna mención directa hacia qué pasa después que tú mueres. O sea, estas menciones aparecen con el Evangelio. O sea, hasta ese momento, en el templo de Israel, se hacían sacrificios para limpiar los pecados del pueblo. Luego de Jesús, al ser Jesús el Hijo de Dios y sacrificarse por la humanidad, ya ese fue el último sacrificio. Entonces es donde vienen los conceptos del cielo, el concepto del infierno. Evidentemente, si tú crees en Jesús como tu Mesías, como tu Salvador, y te arrepientes de tus pecados, como ese sacrificio ya fue hecho, bueno, pues tú vas a alcanzar el cielo. Pero esas menciones de a dónde vas, si haces esto o no haces esto, vienen con el Evangelio. En la tradición yorubá se parece al hinduismo, ¿por qué? Porque en la tradición yorubá tenemos el factor del karma y tenemos el factor de la reencarnación o las múltiples reencarnaciones. ¿Cómo funciona? En la tradición nuestra yorubá, Olodumare, los humanos van a la tierra precisamente para pasar por un proceso de múltiples vidas en el que puedan alcanzar un estado de aprendizaje, un estado más cerca a la perfección y poder regresar al cielo. En la tradición yorubá se supone que el cielo es la casa original del ser humano. Es a donde todos debemos regresar. ¿Qué sucede? Que está el concepto del Iwapelé, está el concepto del carácter. Además, los yorubá, a pesar de ser bien milenarios, ya el concepto del alma asociado con la conciencia ya existía. Y eso es un concepto relativamente moderno en la ciencia. La ciencia hasta no hace mucho no reconocía el alma, pero ahora la ciencia al alma le llama conciencia, el yo, lo que te hace ser tú. Ese concepto tiene que ver con los yorubá, y los yorubá lo tenían desde hace muchos años, donde se identifica el ori, que es el destino, es el yo interno, es una especie de alma. ¿Qué sucede? Si tú no tienes un buen comportamiento en la vida que vas teniendo, pues nada, vas ralentizando ese proceso. En algunos otros programas hicimos mención a eso, incluso hay varios versos de Ifá en donde se han hecho adivinaciones, donde diferentes personas se han quejado porque seguían regresando a la tierra, y Orunmila, el Orisa Orunmila les dijo, mientras sigan haciendo cosas negativas, van a seguir teniendo ese proceso. Por eso, consecuencia. Correcto, como un modo de aprendizaje. Entonces se supone que hasta que tú no alcanzas ese nivel, que es un nivel de Orisa, no regresas al cielo o a Egbe, que es la comunidad del cielo a la que tú originalmente perteneces. Disculpa, padrino, que te interrumpa. Espiritualmente es donde tú tienes que alcanzar ese nivel elevado. Correcto. Y en este caso, todos deberíamos llegar a ese nivel. Exacto, en algún momento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando tú falleces? Cuando tú falleces, la persona va al mundo de los ancestros, y en ese mundo de los ancestros espera su regreso. Entonces, en nuestra tradición ocurren diferentes cosas. Cuando un alma se está preparando para bajar a la tierra, se supone que hace una adivinación en el cielo, con los adivinos del cielo, para ver cómo le va a ir, las cosas que va a enfrentar, las diferentes situaciones que va a tener, y en base a esa adivinación hace un sacrificio en el cielo antes de bajar a la tierra. Y acepta su destino. Correcto. ¿Qué sucede? Es muy difícil saber si tú lo hiciste o no lo hiciste. Evidentemente muchos de nosotros no lo hicimos y por eso pasamos trabajo.
Pero es difícil saber porque una vez que tú llegas a la tierra, o sea, que ese portal que como hablamos en otros programas, está en el vientre de la mujer, cuando el orí o el alma o la conciencia se acopla con el cuerpo, una vez que el ser humano va a nacer al pasar por el conducto del útero, que le pertenece a Eshu, Eshu es quien se encarga de quitarte ese recuerdo de las vidas anteriores, porque si no, estás haciendo trampa. O sea, aquí no hay escapatoria como con los hindúes. Aquí no puedes hacer trampa. Por eso existen ceremoniales de adivinación como el Esentayé, cuando el niño acaba de nacer. Existen ceremoniales de adivinación como la mano de Ifá, porque la gente tiene la tendencia a decir, a ver, ¿qué signo me va a dar? Hace falta que me dé un signo bueno. No. El signo que te va a dar es el signo que ya tú escogiste en el cielo. O sea, no te va a dar nada nuevo. Lo que pasa es que tú no lo sabes. O sea, hasta ese cierto punto, Orúmila sí es el adivino, pero eso te pone la prerrogativa de que hasta qué punto es adivino. Orúmila está diciendo lo que ya él sabe, lo que ya él vio. No está adivinando nada nuevo. Entonces, dime. Disculpa que te interrumpa. Entonces, más bien se puede decir también que basado en el signo que te toque o el signo que ya tú tenías destinado, son los defectos que tú tienes que tratar de perfeccionar y evitar para tener una mejor vida y que no te suceda en la próxima vida. Correctamente, porque una vez que tú adquieres esa información, desafortunadamente un ser humano que no está en nuestra tradición, esa información no la va a tener nunca. O en dependencia, porque vamos a ser global, de la tradición que practique, esas enseñanzas a lo mejor las hereda de otra tradición y cumple con su destino. Ahora, si nos enfocamos en la tradición nuestra, por eso es que cada signo tiene las prohibiciones desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista de conducta para un mejoramiento humano. Esta tradición es de mejoramiento humano. Esta tradición, la tradición Yoruba, se trata acerca del desarrollo del ser humano para un mejor ser humano. Entonces, una vez que tú vas teniendo esas vidas, en algún momento llegas a ese estado donde regresas a tu comunidad del cielo. Es como funciona en la tradición nuestra. Ahora, el karma, como existe en la tradición hindú, existe en la tradición yoruba. Si tu conducta es mala, tú vas a seguir reencarnando y vas a seguir teniendo otras vidas, y esa vida puede ser mala. Incluso, como hemos hablado en otros programas, incluso si tu nivel de maldad fue grande, puedes tú sufrir en la próxima vida, pero pueden sufrir las generaciones que dejaste en la vida anterior, tus hijos, tus nietos. Entonces empiezas a ralentizar el proceso de esa familia también, porque entonces esa familia que está en el mismo proceso tuyo, empiezas a ralentizarlo. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante el concepto del Iwa Pelé, del buen carácter, en la tradición yoruba. Y por eso es que, valga la redundancia, decía que tiene similitudes con el hinduismo. Existe, que me imagino que tiene que existir, algunos tratados, podemos decirle, algún tipo de magia que se pueda trabajar para si marca algo que digamos que en tu futuro, que en este caso fue la Sentayé, como lo que hablamos anteriormente, como que se suavice un poco, que no sea tan fuerte, si está destinado a que sea a un nivel tan... Evidentemente, la única trampa que pudiéramos decir que existe, si le decimos trampa, es que tienes el proceso de adivinación. Y el proceso de adivinación, como hemos hablado en otros programas, es para alinear ese destino. Para alinear ese destino y reajustar el universo a favor tuyo, dentro de lo que se puede en el marco del destino que está en esa vida que tú estás viviendo. O sea, si te saliste de ese marco, por mucho sacrificio que hagas, si no ibas a ser médico, no vas a ser médico. Y cosas negativas que puedan estar destinadas a pasar a través de la adivinación, a través del sacrificio, uno las puede ir apaciguando. Que vendría siendo hacer el vos. Correctamente. So, podemos decir Démosle gracias que eso está al bastante... oráculo de Ifá. Sí, porque ya que bajamos y Seguro. Echu nos hace la trampita de que nos quita la memoria, la Es que en información realidad esa. es trampa si no te la quita. Sí, pero bueno, desde que yo nazco me deberían decir, mira, tú vas a tener un carácter un poquitico pesado. Hay que trabajar contigo en tu carácter. Vieron, ya No está. darlo por incorregible, como lo hacen muchas personas que lo ven desde chiquito y dicen, no, él tiene un carácter que, como tú dijiste, hay que darlo por incorregible. Y en vez de decirle, papi, hay que trabajar en tu carácter para que seas una mejor persona, para que puedas lograr lo que está en tu destino que tienes que lograr. Correcto. Ahora, ¿por qué también yo mencioné antes que
tiene similitud, vamos a resumir, tiene una similitud con lo que dice la ciencia hoy en día, el estado de conciencia, el hecho de identificar la conciencia con el alma. Eso los yoruba lo tienen desde hace mucho tiempo. Como dijimos con los egipcios, tiene similitud con la ciencia, para hacer un poco de recapitulación, porque la ciencia hasta hace poco asoció la conciencia con el alma. Los yoruba tienen ese concepto hace muchos años, los hindúes con el concepto del karma y la reencarnación y el aquello de querer vivir una mejor vida para poder llegar, lo que aquí no hay trampa, tienes que vivirlas, pero también tiene una similitud con lo que estábamos hablando anteriormente de los egipcios, porque tiene similitud en lo que se hacía para preparar el cuerpo para su travesía, porque también, vamos a hablar ahora, hablamos del nacimiento y hablamos de la llegada a la tierra. Incluso hay algunos escritos, voy a hacer un paréntesis aquí, donde los signos tienen algo que se llama la bajada a la tierra. ¿Qué hizo el signo antes de bajar a la tierra para ser próspero? ¿Qué hizo el signo antes de bajar a la tierra para tener familia? ¿Qué hizo el signo antes de bajar a la tierra o recién llegado a la tierra para tener vencimiento? Entonces, en base a esos sacrificios, si tú eres poseedor de ese signo, tú puedes usar las bajadas a la tierra, que es como se le conoce popularmente, o los sacrificios que el signo originalmente hizo, el Ogdu de Ifá originalmente hizo, aplicártelos a ti mismo para que entonces a ti también te vaya como le fue a ese signo. Acuérdate que Ifá es de precedente. Todo aquí es un precedente. Yo voy a hacer esto porque ya alguien lo hizo y le funcionó. Ahora, haciendo ese paréntesis, volviendo a los egipcios, tiene similitud con los egipcios porque los egipcios preparaban y hacían rituales desde la momificación hasta todas las inscripciones, el sarcófago, todo lo que se inscribía para este viaje que hablamos al principio por el inframundo. No es tan así, pero tiene su similitud porque hablamos de la bajada y hablamos del nacimiento, pero vamos a hablar de la muerte ahora. Cuando una persona muere en la tradición yoruba, hay que hacerle rituales para garantizar que ese espíritu, que esa alma, que ese ancestro regrese al mundo de los ancestros sin problema. De hecho, cuando el ancestro, cuando esos rituales se violan o se obvian o no se hacen correctamente, ese ancestro en la tradición yoruba se cree que puede quedarse perturbando a la familia o perturbando al pueblo incluso, no por malo, sino como la manera de hacerse notar de que necesito que me hagan mis rituales correctamente. Y hay múltiples signos de Ifá en donde a veces en adivinación estamos tratando con una problemática X, a mí me ha tocado personalmente, en las que Ifá ha revelado de que hay un ancestro al cual no se le hicieron sus rituales fúnebres correctamente, y la razón de la negatividad que tú estás teniendo hoy en día es porque tú como familiar de ese ancestro estás heredando esa negatividad. Entonces hasta que no se hacen esos rituales, el estado de paz nos regresa. Hay muchos signos que hablan de eso y a mí me ha tocado en adivinaciones periódicas con personas, con clientes de Ifá, con ahijados, donde se han hecho rituales a un fallecido al cual Ifá dijo que no se le hicieron los rituales apropiados y después la persona ha resuelto. Ahora hay un caso, por ejemplo, que es el caso de Eriboyá. En la tradición de Ifá hay un personaje que se llama Eriboyá, que se nombra en diferentes rituales de Ifá cuando se dice Eriboyá, Ayagbo, Ayato, Ayaye, Ayamu, Omeribo, Sibie. Eriboyá, y muchas personas que están en nuestra religión, lo voy a explicar, repiten esto, Eriboyá, Eriboyá, y no saben quién es Eriboyá. Eriboyá fue un sacerdote muy eficiente, o sea, fue un gran sacerdote de Ifá, con muchísimo poder, con muchísimo conocimiento. En vida, durante guerras tribales, Eriboyá muere durante el evento de una guerra, y como había guerra y todo el mundo estaba desconectado, no le hicieron los ceremoniales fúnebres correctamente a Eriboyá. Y entonces lo enterraron como quiera y ya. Pasaron los años y el pueblo estuvo maldito. El pueblo, las mujeres se volvieron infértiles,
hubieron problemas, no había las rutas comerciales, se cerraron, etcétera, etcétera, etcétera. Y llamaron a diferentes sacerdotes para dar con bola, ¿no? Pie con bola, como se dice vulgarmente, hacer adivinación y ver qué es lo que estaba pasando. La adivinación de Ifá reveló que a Eriboyá no se le habían hecho los rituales fúnebres apropiadamente, y Eriboyá era quien tenía puesta una maldición en el pueblo por no haberle hecho los rituales fúnebres. Entonces tuvieron que exhumar a Eriboyá, reenterrarlo haciendo todos los rituales que en nuestra tradición se conoce como itutu a los rituales fúnebres. Itutu es un ritual en su envergadura total, o sea, Esbo con un sacrificio a fulano, a mengano y un ofrecimiento a las brujas y una composición de diferentes cosas. Eso en general se llama itutu. Pero bueno, para los términos que estamos usando, itutu, para el fallecido, se exhumó, se enterró, se le hicieron los rituales fúnebres y entonces el pueblo comenzó a mejorar. Y las mujeres volvieron a parir y la contaminación se acabó y las rutas comerciales se abrieron, empezó a haber prosperidad en el pueblo, etc. Así de importante es esto. Entonces ahí tenemos otro punto que converge en este caso con los aztecas en el aquello de asegurar la vida después de la muerte de los ancestros para que la vida de los vivos no se viera afectada. Eso también es importante destacarlo en la tradición yorubá. El culto a los ancestros es extremadamente importante porque el culto a los ancestros es más global. O sea, nosotros tenemos en las tradiciones afrocubanas, tradiciones como el palo, que desciende del bantú, donde se adora a los ancestros de una manera totalmente distinta. Pero en la tradición yorubá se adoran más global porque el ancestro no se refiere únicamente a ese que vino y murió o a ese que es familiar nuestro. Ancestros son los orisa, también ancestro es Olodumare mismo, porque todo lo que estuvo antes de nosotros es un ancestro. Eso, el concepto de los ancestros es más global. De hecho, en la comunidad del cielo, a la que nosotros debemos regresar en algún momento, está llena de ancestros que no precisamente bajaron a la tierra. Bajaron a la tierra algunos, pero otros nunca han bajado. Otros siempre han estado, y es a lo que se le conoce como Egbe o Orisa Egbe, que eso sería tema para otro capítulo. Me parece bastante interesante. Yo estoy segura que muchos de los seguidores de nosotros están como nosotros. La explicación ha venido muy buena porque de verdad no hay conocimiento, no hay algo que te dé esa base. Yo diría que mucha de la información, aparte de que es verbal, porque ya dijimos ya en los capítulos anteriores que la religión yorubá es más que todo verbal, no hay tanto escrito, tanta información así que uno puede decir, vamos a ir a una biblioteca a buscar o vamos a meternos en el internet a ver qué hay. Es algo bien privado, no se ha hecho tan público como lo estamos tratando de hacer nosotros, llevar la información lo más sana y lo más concisa. Pero bueno, yo sí quiero enfatizar en que nuestra tradición en este concepto tiene todo su parafernalia con respecto a esto. No es que no exista, existe y está explicado, como mismo en muchos otros conceptos que más globales así, que vamos a empezar a estar tratando también, para que el objetivo es que nuestros seguidores vean que nuestra propia tradición no carece de nada, tanto del Génesis hasta el Armagedón, vamos a decirlo así en cristiano. Nuestra tradición tiene un Génesis, tiene un Armagedón y lo mismo que está explicado en otras tradiciones, a la manera de otras tradiciones, está explicado en la nuestra. Lo que hay es que tener la información. Y no solo, muchos de los conceptos que están en otras tradiciones convergen con conceptos que tenemos nosotros que practicamos la tradición yorubá. Exactamente. De hecho, ese es el clic del programa de nosotros. Querer informarlos a ustedes de que ustedes estén documentados, como hay muchos religiosos que no lo están. Eso fue lo que Ale, yo creo que trató de decir ahorita, que no hay documentación acerca de lo que son los antepasados de nosotros, los ancestros de nosotros, la religión de nosotros como tal. Yo les tengo una sorpresa.
Surprise. Ustedes no se lo saben. ¿El pullover? No, el pullover es algo extra que me han estado diciendo el día entero. Miren qué lindo. Con Holy Bible. respeto Holy a Bible. todas las religiones, Holy Bible. pero me gustó, mira cómo. Porque puedo, o si quiero, porque me da la gana. No, pero mira, te voy a enseñar algo que a lo mejor tú no lo habías visto. Una de las piezas de ¿Street Team el programa? las piezas Otra claves. cosa es Street esto. Team el programa. Tú has esperado al final Mire para a hacer ver, esto. mira a ver quién es el que está ahí. ¡Oh! Anubis. Estamos hablando de Egipto y sale La vida después de la muerte. y quiso hacer su presencia. Seguro. Esperaste mucho. Mira, de hecho, era surprise. Hecho en Light Tattoo por el Guille, que ya no está aquí en Light Tattoo, pero Pero lo está pueden en ir a buscar a Tampa. Tampa Si también. tenemos unos seguidores en Tampa, le pueden hacer una visita por allá. Y Seguro. si están aquí en Miami, pasen por Light Tattoo. Seguro. Pero aquí tenemos presente Anubis. Ahí entonces lo inmortalizaste, porque otra de las cosas que tenían, otra de las creencias, valga la redundancia, vengo yo a hacerme el enciclopédico, que tenían los egipcios era que el nombre, sobre todo los faraones lo usaban mucho, lo usó Ramsés II, lo usó Ramsés III, que Ramsés III en realidad no tenía nada que ver con Ramsés II, pero como Ramsés II había sido un faraón tan genial, lo copió en muchas cosas. Y una de las cosas que lo copió fue en escribir su nombre muchas veces, porque la creencia egipcia era que si tú escribías tu nombre muchas veces, eras inmortalizado. Y cada vez que alguien repite tu nombre, es como que tú vuelves a tener un renacimiento. So, acabas de renacer a Anubis. Yes. Lo inmortalizaste, como dice Padrino. Es linda la historia de él. A mí me gusta. Bueno, de hecho, hemos visto muchas series, muchas películas. Sí, muchos documentales. Y eso es un sueño que nosotros tenemos, que si Dios quiere pronto lo vamos a cumplir. Vamos a firmar un programa en una pirámide. Así mismo Oh, wow. es. Bueno, pues nada, caballeros, suscríbanse, den like, compartan, escríbanos. Pregunten. Vamos a estar haciendo ahora, vamos a empezar con una serie de programas que van a tratar de este tipo de temas que son universales y que no se conocen en nuestra tradición, como el tema de la vida después de la muerte, como el tema de Dios, de la creación, de diferentes cosas, ¿ves? Que son extremadamente interesantes, antes de profundizar en otros temas que ya, por el folclore que merecen, ya la gente tiene más manejo, ¿no? Todo el mundo sabe que Shango es el dios de las fuerzas electromagnéticas y vamos a tratar de eso también, pero vamos a tocar temas profundos a nivel más teológico, vamos a usar esa palabra, de nuestra tradición para que nuestros seguidores, para que los seguidores de nuestra fe yoruba puedan saber, puedan entender, puedan conocer que nuestra tradición, como dije antes, no carece de nada. Nuestra tradición yoruba tiene las mismas explicaciones desde Génesis hasta el Armagedón que tienen todas las demás tradiciones del mundo. Religión, magia y espiritualidad. Y respetando todas las tradiciones, la de nosotros es la más bonita. Así. Seniyama, ikú torí oníbùjẹ́ fọlọ́ Seniyama, ikú dákun máa lọ òrèrè, àrùn dákun má ṣe dó nítòsí, òfò má ṣe dó nítòsí, ọ̀ràn má ṣe dó nítòsí o. Ikú torí oníbùjẹ́ fọlọ́, àrùn torí oníbùjẹ́ fọlọ́, òfò torí oníbùjẹ́ fọlọ́ o, ọ̀ràn torí oníbùjẹ́